Nadie nace convertido en monstruo de titulares. A veces, lo que aparece al final de la historia, rodeado de cámaras, fiscales, fotografías policiales y nombres que ya nadie puede separar del horror, empezó mucho antes, en un lugar mucho menos cinematográfico. Empezó en una infancia rota, en habitaciones prestadas, en un apellido que cambia, en adultos que entran y salen, en instituciones donde un niño aprende que el mundo no te abraza, te encierra. Y quizá por eso, para entender a Charles Manson y a la llamada familia Manson, no hay que empezar por la noche más famosa, ni por Los Ángeles, ni por las casas de los ricos, ni por las portadas de los periódicos. Hay que empezar con algo más incómodo. Hay que empezar con un hombre pequeño, de mirada intensa, saliendo de prisión en 1967 y diciendo que no quería irse. Esto es importante, porque normalmente uno imagina a alguien saliendo de la cárcel como quien cruza una puerta hacia la libertad. Pero Manson llevaba tantos años entrando y saliendo de reformatorios, cárceles y centros de detención, que el mundo exterior se le había vuelto extraño. La calle era demasiado grande. La gente caminaba demasiado rápido. Las ciudades habían cambiado. La música había cambiado. El país entero parecía estar cambiando. Y él, que tenía 32 años, había pasado más de la mitad de su vida adulta encerrado o vigilado. Cuando le concedieron la libertad, según se ha contado muchas veces, no reaccionó como alguien que recupera una vida. Reaccionó como alguien al que le quitan el único sistema que entiende. Y ahí está la primera imagen inquietante de esta historia. No un cuchillo. No una mansión. No un cadáver. Un hombre que sale a la calle y descubre que la cárcel, de alguna manera, lo había educado mejor que la libertad. Charles Manson había nacido el 12 de noviembre de 1934, en Cincinnati, Ohio. Su nombre al nacer fue Charles Migues Maddox. Su madre, Kathleen Maddox, era muy joven, apenas una adolescente, y el padre biológico de Charles no estuvo realmente presente en su vida. Más tarde, Kathleen se casó con William Manson, y de ahí vendría el apellido con el que Charles pasaría a la historia. Pero ese apellido tampoco significó estabilidad. No hubo una casa sólida, no hubo una familia tranquila alrededor de una mesa, no hubo una infancia de álbum fotográfico. Hubo movimiento, carencias, abandono emocional y una sensación repetida de que nadie sabía exactamente qué hacer con él. Y aquí conviene detenerse un segundo, porque contar la infancia de un criminal siempre es peligroso. No se trata de justificarlo. No se trata de decir que una infancia difícil conduce inevitablemente al horror. Muchísima gente atraviesa infancias terribles y no hace daño a nadie. Pero si queremos entender cómo alguien aprende a manipular, cómo alguien convierte la necesidad de atención en una herramienta, cómo alguien descubre que puede sobrevivir mintiendo, seduciendo, robando o fingiendo ser lo que otros quieren ver, entonces hay que mirar esos primeros años. No para absorber, para entender el mecanismo. Manson fue un niño problemático, sí, pero también fue un niño al que el sistema empezó a tratar muy pronto como un expediente. Pequeños robos, fugas, reformatorios, tastíos, nuevas fugas. Cada institución prometía corregirlo, pero muchas veces lo que hacía era endurecerlo. En vez de aprender confianza, aprendía defensa. En vez de aprender límites sanos, aprendía obediencia por miedo o desobediencia como identidad. Y con el tiempo, esa mezcla se volvió parte de su personalidad pública. Manson podía mostrarse vulnerable, casi infantil, como si pidiera cuidado. Y al minuto siguiente podía volverse agresivo, dominante, imprevisible. Esa oscilación, esa manera de no dejar que nadie supiera con quién estaba hablando, sería una de sus armas más poderosas. Antes de ser el líder de una secta, Manson fue muchas cosas pequeñas y torcidas. Fue ladrón. Fue proxeneta. Fue falsificador.
Fue un hombre que aprendió a moverse en los márgenes, a detectar debilidades, a escuchar lo que alguien quería oír y devolvérselo con la voz adecuada. En prisión también se interesó por la música, por la guitarra, por ciertas ideas religiosas mezcladas con libros de autoayuda, filosofía barata, cienciología, retazos de ocultismo y frases que recogía aquí y allá. No tenía un pensamiento profundo y ordenado, pero sí tenía algo quizá más peligroso para ciertas personas vulnerables. Tenía seguridad. Hablaba como si supiera. Miraba como si atravesara. Construía frases que podían sonar profundas a quien necesitaba desesperadamente creer en algo. Y cuando salió de prisión en 1967, el mundo que encontró parecía hecho a medida para un hombre capaz de reinventarse. Estados Unidos estaba viviendo un momento de fractura. La guerra de Vietnam dividía al país. La juventud se rebelaba contra sus padres, contra las normas, contra la autoridad, contra la vida suburbana de traje, oficina y matrimonio perfecto. En California, especialmente en San Francisco y Los Ángeles, la contracultura florecía con colores brillantes. Había música, drogas, espiritualidad improvisada, comunas, promesas de amor libre, rechazo al dinero, búsqueda de una nueva conciencia. Para muchos jóvenes, aquello era una liberación real. Para otros, también era un territorio sin defensas. Chicas y chicos que llegaban solos desde casas rotas, con hambre de pertenecer a algo, de ser vistos, de que alguien les dijera que eran especiales. Manson entendió ese mundo con una rapidez casi depredadora. Llegó a San Francisco en pleno ambiente hippie. En Haighsbury, el amor libre y la música podían parecer una religión nueva. Y él, con su guitarra, su historia de preso convertido en buscador espiritual, sus ojos fijos y su forma de hablar como si cada frase escondiera una revelación, empezó a atraer personas. No empezó diciendo soy peligroso. Nadie así entra por la puerta principal. Empezó hablando de amor, de libertad, de abandonar el ego, de romper con los padres, de vivir sin ataduras, de no pertenecer al sistema. Decía cosas que sonaban parecidas a lo que otros ya decían, pero en su boca tenían una dirección distinta. Porque para Manson, la libertad de los demás no era el final. Era el principio de su control. Una de las primeras mujeres importantes alrededor de él fue Mary Brunner, una bibliotecaria joven, aparentemente tranquila, que lo conoció en California. Manson se instaló en su vida y después llegaron otras mujeres. Lynette Fromme, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins. Leslie Van Houten llegaría más tarde. Cada una tenía su historia, su fragilidad, su necesidad de afecto, su deseo de encontrar un lugar en el mundo. Y Manson se presentaba precisamente como eso, como un lugar. No solo como un hombre, como una familia alternativa, como una respuesta. La palabra familia aquí es clave, y también es una de las partes más perversas de toda la historia. Porque no era una familia en el sentido protector. Era una familia en el sentido de pertenencia absoluta. Manson entendía que muchas de esas jóvenes venían de hogares donde se habían sentido ignoradas, controladas o dañadas. Él no les decía simplemente qué hacer. Primero les decía que eran libres. Les decía que sus padres les habían mentido, que la sociedad estaba podrida, que las reglas eran cadenas. Les daba una nueva identidad, un nuevo grupo, un nuevo lenguaje. Y después, poco a poco, esa libertad empezara a tener una sola condición: obedecerlo a él. Esto no ocurrió de la noche a la mañana. No hubo un momento único en el que un grupo de jóvenes normales cruzó una línea y se convirtió en una secta criminal. Fue más lento, más viscoso. Primero compartían comida, viajes, canciones, drogas. Dormían juntos, se movían juntos, pedían dinero, vivían en casas ajenas, en vehículos, en ranchos. Manson predicaba contra la propiedad,
pero decidía quién dormía con quién. Hablaba de matar el ego, pero exigía devoción. Decía que el amor era infinito, pero castigaba emocionalmente cualquier desafío. Y como suele pasar en los grupos de control, el dominio no se construye solo con miedo. Se construye con momentos de ternura, con atención intensa, con promesas de iluminación, con la sensación de que afuera nadie te entiende y adentro por fin eres alguien. Manson quería ser músico. Esto también es esencial. No era solo un predicador callejero. Quería reconocimiento. Quería entrar en la industria musical. Quería que lo escucharan, que lo admiraran, que su voz saliera de altavoces y que la gente dijera que él veía algo que los demás no veían. Y durante un breve tiempo, pareció que esa posibilidad no era imposible. La entrada más famosa de Manson en ese mundo llegó a través de Dennis Wilson, baterista de los Beach Boys. La historia tiene algo casi absurdo, como si una puerta lateral del sueño californiano se hubiera abierto para la persona equivocada. Dennis Wilson recogió o conoció a algunas jóvenes del grupo, y a partir de ahí Manson y varios miembros de la familia terminaron cerca de su casa. Durante un tiempo, Manson disfrutó de acceso a fiestas, músicos, estudios, contactos. Para alguien que había pasado años encerrado y que ahora se veía como un profeta artístico, aquello debió sentirse como confirmación divina. La costa, las piscinas, las guitarras, los famosos, las mujeres que los seguían, las drogas circulando como si nada tuviera consecuencias. Todo parecía decirle que el mundo por fin lo estaba mirando. Pero la industria musical no lo recibió como le esperaba. Manson grabó algunas canciones, impresionó a algunas personas y perturbó a otras. Dennis Wilson llegó a facilitar ciertos contactos, incluido el productor Terry Melcher, una figura importante en la escena musical. Melcher escuchó a Manson, pero no le dio el contrato ni el reconocimiento que él creía merecer. Y aquí empieza a aparecer otra capa del caso. Manson no toleraba bien el rechazo. Podía disfrazarlo de filosofía, podía decir que el ego no importaba, que el dinero no importaba, que la fama era una trampa del sistema, pero en el fondo quería ser elegido. Quería que alguien con poder le dijera sí. Cuando eso no ocurrió, la frustración empezó a mezclarse con resentimiento. Y el resentimiento de Manson no era silencioso. Se convertía en discursos, en amenazas veladas, en ideas cada vez más oscuras. Mientras tanto, el grupo seguía creciendo y moviéndose. La familia terminó instalada en lugares como el Spahn Ranch, un viejo rancho al noroeste de Los Ángeles que había servido para rodajes de películas del oeste. Si uno imagina la escena, parece casi simbólica. Un decorado gastado de western, restos de una fantasía americana, tazas viejas, polvo, caballos, vehículos, jóvenes descalzos, música, drogas, niños, perros, armas, basura, sexo, hambre y discursos interminables bajo el sol. Allí, Manson podía ejercer el control lejos de miradas constantes. El dueño del rancho, George Spahn, era un hombre mayor y casi ciego. Algunas mujeres de la familia lo cuidaban, lo atendían, y el grupo conseguía permanecer allí. El Spahn Ranch se convirtió en una especie de mundo aparte. Para quienes estaban dentro, podía parecer comunidad. Para quienes lo miraban desde fuera, algo no encajaba. Había una intensidad rara. Una obediencia rara. Manson no era físicamente imponente, pero ocupaba el centro de todo. Cantaba, hablaba, daba órdenes, reinterpretaba la realidad. Podía decidir que alguien debía separarse de su pasado, entregar dinero, conseguir comida, robar, seducir a alguien, aislarse, acostarse con una persona, dejar de pensar por sí misma. Y todo lo envolvía en un lenguaje supuestamente espiritual. Una de las ideas más peligrosas que desarrolló fue su interpretación delirante de una guerra racial inminente.
Manson empezó a obsesionarse con ciertas canciones de los Beatles, especialmente del álbum blanco, y a leer en ellas mensajes ocultos. Según su visión, una gran guerra entre blancos y negros estaba por llegar. Él la llamó el Tereskelter, tomando el nombre de una canción. Creía, o decía creer, que ese conflicto destruiría el orden existente y que él y sus seguidores sobrevivirían escondidos, esperando el momento de emerger como líderes de un nuevo mundo. Era una mezcla absurda de racismo, paranoia, fantasía apocalíptica, deseo de poder y resentimiento personal. Pero lo aterrador no es solo que Manson pensara eso. Lo aterrador es que otros empezaran a repetirlo. Aquí hay que imaginar el desgaste psicológico. Personas jóvenes, aisladas de sus familias, con consumo frecuente de drogas, durmiendo poco, comiendo mal, escuchando durante horas a un hombre que les decía que el mundo exterior estaba condenado y que solo ellos entendían la verdad. En ese ambiente, las ideas más extremas pueden empezar a sonar normales. No porque sean lógicas, sino porque todo alrededor ha sido reorganizado para que la lógica dependa del líder. Si Charlie decía que una canción tenía un mensaje secreto, se discutía como si fuera una revelación. Si Charlie decía que alguien era una amenaza, esa persona pasaba a ser una amenaza. Si Charlie decía que el amor exigía violencia, algunos empezaban a aceptarlo. Y aún así, desde fuera, no todo parecía todavía una historia criminal de proporciones históricas. Había señales, sí. Robos. Amenazas. Armas. Chicas muy jóvenes bajo la influencia de un hombre mayor. Hombres que entraban y salían del grupo. Conflictos con conocidos. Una sensación de peligro cada vez más clara. Pero California en 1969 estaba llena de excesos, comunas extrañas, drogas, buscadores espirituales y personajes excéntricos. Manson podía parecer otro gurú oscuro en medio de una época llena de gurús oscuros. Esa fue parte de la tragedia. Que muchas señales podían confundirse con el ruido general del momento. La familia no era una banda organizada al estilo clásico. No tenía una jerarquía escrita, ni uniformes, ni reglas públicas. Era algo más flexible y por eso mismo más difícil de detectar. Era una red emocional alrededor de Manson. Él no necesitaba siempre dar instrucciones como un jefe militar. A veces bastaba con sembrar una idea. Bastaba con decir que alguien debía demostrar entrega. Bastaba con sugerir que la muerte no significaba nada, que el miedo era una ilusión, que las personas externas eran cerdos, que la sociedad merecía caer. Poco a poco, el vocabulario deshumanizaba a los demás. Y cuando deshumanizas a alguien durante suficiente tiempo, hacerle daño puede parecer menos impensable. Antes de los asesinatos que hicieron famoso el caso, hubo episodios que mostraban que la violencia ya estaba cerca. Uno de ellos involucró a Bernard Crowe, un hombre relacionado con un conflicto por dinero y drogas. Manson le disparó y creyó durante un tiempo que lo había matado. Crowe sobrevivió, pero el episodio alimentó el miedo y la paranoia dentro del grupo. Manson pensó que Crowe podía estar vinculado a los Panteras Negras, lo que reforzó su obsesión con una guerra racial. Es decir, la realidad no corregía sus delirios. Los alimentaba. Otro nombre aparece antes de la tragedia principal, Gary Inman. Inman era un músico y conocido de algunos miembros de la familia. En julio de 1969, varios seguidores de Manson fueron a su casa. Lo que ocurrió allí terminó en asesinato. Bobby Beausoleil, asociado al grupo, fue condenado por ese crimen. La muerte de Inman fue una advertencia brutal de que la familia ya había cruzado una frontera. Pero en ese momento, el mundo aún no entendía la dimensión de lo que se estaba formando. Y aquí la historia empieza a cerrarse alrededor de Los Ángeles como una trampa. Porque Manson no solo estaba predicando el Tereskelter.
también estaba acumulando frustraciones. El fracaso musical. El rechazo de Terry Melcher. La sensación de que los ricos, los famosos y los poderosos lo habían usado, escuchado y descartado. Y en su mente, todo se mezclaba. La revolución racial que imaginaba. La venganza contra una industria que no lo había coronado. La necesidad de demostrar control absoluto sobre sus seguidores. La idea de que los crímenes podían acelerar el caos. Y quizá también algo más simple y más humano en el peor sentido, rabia. Terry Melcher había vivido en una casa de Cielo Drive, en Benedict Canyon, una zona acomodada de Los Ángeles. Esa casa, con el tiempo, fue alquilada por el director Roman Polanski y su esposa, la actriz Sharon Tate. Sharon estaba embarazada de más de 8 meses en el verano de 1969. Era joven, hermosa, famosa, y parecía representar todo lo que la California de las revistas quería vender como sueño. Cine, belleza, éxito, fiestas, amigos, una casa en las colinas. Pero para entender el crimen, hay que recordar algo inquietante. Manson conocía esa dirección. Había ido allí buscando a Melcher. Sabía que esa casa pertenecía de alguna manera al mundo que lo había rechazado, aunque las personas que vivían allí entonces no fueran responsables de sus fracasos. En la noche del 8 de agosto de 1969, Manson reunió a varios de sus seguidores. Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian salieron hacia Cielo Drive. Manson no entró con ellos aquella noche. Esa distancia física sería luego parte de la discusión judicial y pública. Pero la influencia estaba allí. Las ideas estaban allí. La orden, directa o insinuada según las versiones y testimonios, estaba allí. Ir a esa casa. Hacer algo terrible. Dejar una señal. Provocar miedo. Encender el caos. Y mientras el coche avanzaba hacia las colinas de Los Ángeles, probablemente nadie dentro de aquella casa sabía que una historia que había empezado décadas atrás, en una infancia rota y en instituciones grises, estaba a punto de llamar a su puerta de la forma más irreversible posible. La casa de Cielo Drive no era una fortaleza. Era una vivienda alquilada en una zona elegante, apartada, envuelta por el aire seco de las colinas, con ese tipo de silencio que parece lujo cuando todo está bien y amenaza cuando algo empieza a moverse fuera. Aquella noche, dentro de la casa, no había ninguna conciencia de estar dentro de una historia que luego se estudiaría durante décadas. No había un presagio claro, no había una señal cinematográfica. Había personas jóvenes, cansadas, conversando, entrando y saliendo de habitaciones, viviendo una noche más de verano en Los Ángeles. Sharon Tate estaba allí. Tenía 26 años y estaba embarazada de más de 8 meses. Roman Polanski, su esposo, se encontraba en Europa trabajando. Con ella estaban Jay Sebring, peluquero de celebridades y antiguo novio de Sharon, Abigail Folger, heredera de una familia conocida por su marca de café, y Wojciech Frykowski, escritor y pareja de Abigail. También aparece en la historia Steven Parent, un joven que había ido a visitar al cuidador de la propiedad, William Garretson, que vivía en una casa separada dentro del terreno. Esa es una de las cosas más duras de los crímenes reales. La forma en que una persona puede entrar en una historia por una razón mínima. Un recado. Una visita breve. Un encuentro casual. Un trayecto de vuelta. Steven Parent no era parte del mundo de Hollywood, no era parte del conflicto imaginario de Manson, no era parte de ninguna disputa. Estaba allí porque la vida cotidiana a veces cruza lugares sin saber que ya están marcados por algo que nadie ha visto venir. Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian llegaron a la zona siguiendo las instrucciones que habían recibido. Watson era uno de los hombres más cercanos a Manson dentro de la familia, y aquella noche tomó el papel operativo. Kasabian,
según su testimonio posterior, quedó en una posición distinta, presente en el lugar pero sin participar directamente en los ataques. Esa diferencia sería importante más adelante, porque su testimonio se convertiría en una pieza central para entender cómo se había movido el grupo y quién había dado las órdenes. Antes de llegar a la casa principal, cortaron una línea telefónica. Es un detalle pequeño, pero dice mucho. No estaban improvisando por completo. No iban simplemente a asustar. Había una intención de aislar el lugar, de reducir la posibilidad de pedir ayuda, de convertir esa casa en una isla. Después entraron en la propiedad. En ese momento encontraron a Steven Parent, que salía en su coche. Fue la primera víctima de la noche. A partir de ahí, la historia se vuelve difícil de narrar sin caer en el morbo. Y no hace falta hacerlo. Lo esencial es entender que dentro de la casa se produjo una violencia extrema, repentina, incomprensible para quienes la sufrieron. Los ocupantes fueron reducidos, amenazados y asesinados. Sharon Tate pidió vivir, no solo por ella, también por su hijo. Esa súplica se ha repetido tantas veces en libros, documentales y relatos del caso que casi se ha convertido en un símbolo del horror. Pero antes de ser símbolo fue una escena humana. Una mujer joven, embarazada, enfrentada a personas que ya habían dejado de verla como persona. Y eso es lo que Manson había logrado en quienes actuaron. No solo obediencia. Desconexión. La capacidad de mirar a alguien y no reconocer su humanidad completa. La capacidad de convertir a desconocidos en piezas de un mensaje. Porque esa noche no se trataba de robar, ni de una discusión que se salió de control, ni de una venganza personal contra las víctimas concretas. Era una puesta en escena del terror. Un crimen pensado para parecer caótico, para sembrar pánico, para enviar una señal que solo tenía sentido dentro de la mente deformada de Manson. Al marcharse, dejaron palabras escritas con sangre. No hace falta recrearlas, basta decir que buscaban asociar la escena con un mensaje de odio y confusión. Querían que pareciera el inicio de algo más grande, algo social, algo racial, algo que encajara con la fantasía del Tereskelter. Y al mismo tiempo, también había algo de firma narcisista. La necesidad de que el mundo mirara, temblara y preguntara quién podía haber hecho algo así. En la mañana del 9 de agosto, la casa de Cielo Drive dejó de ser una dirección privada y se convirtió en una escena histórica. La empleada que llegó al lugar descubrió parte de lo ocurrido y pidió ayuda. La policía entró en una casa donde el lujo, la fama y el horror se habían mezclado de una forma insoportable. Los agentes no estaban ante un crimen común. Había demasiada violencia, demasiada teatralidad, demasiadas señales contradictorias. Y además estaba el contexto de las víctimas. Sharon Tate era una actriz conocida, casada con un director famoso. Los periódicos no tardaron en convertir el caso en una explosión mediática. Los Ángeles despertó a una clase de miedo distinto. Hasta entonces, muchas personas ricas y famosas habían vivido con la idea de que las colinas ofrecían distancia. La ciudad podía arder abajo, podía haber crimen, protestas, drogas, tensión racial, pero arriba, tras una verja, una piscina y una puerta elegante, el mundo parecía controlable. Cielo Drive destruyó esa ilusión. De pronto, una casa bonita ya no significaba seguridad. Una fiesta, una cena, una noche tranquila, nada garantizaba nada. Pero la policía no sabía todavía lo que nosotros sabemos ahora. No sabía que aquel crimen estaba conectado a un grupo dirigido por un exconvicto carismático. No sabía que las canciones de los Beatles, la frustración musical, el racismo delirante y una comuna en un rancho viejo estaban mezclados en el trasfondo. No sabía que algunas de las personas que habían estado en la casa volverían al rancho y seguirían moviéndose, entre los demás como si acabaran de participar en una especie de ceremonia. No sabía que aquello no había terminado.
Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más inquietante. Porque después de Cielo Drive, Manson no se escondió como alguien satisfecho con un único golpe. La noche siguiente, el grupo volvió a salir. Esta vez Manson fue con ellos al principio. Lo acompañaban varios miembros de la familia, incluidos Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten, Steve Grogan y Linda Kasabian. La elección del lugar terminó en la casa de Leno y Rosemary LaBianca, un matrimonio que vivía en Los Feliz. No eran estrellas de cine. No eran símbolos de Hollywood. Él era empresario, propietario de una cadena de supermercados. Ella tenía una tienda de ropa. Eran parte de una clase media acomodada, personas que habían construido una vida, una casa, una rutina. Y esa rutina fue interrumpida por un grupo que buscaba repetir, ampliar y reforzar el mensaje de la noche anterior. La presencia de Manson en este segundo episodio es especialmente importante. Según los relatos judiciales, entró en la casa, sometió inicialmente al matrimonio y luego se marchó, dejando a otros miembros de la familia para completar la violencia. Esa forma de actuar resume muy bien su papel en el caso. Manson no necesitaba siempre ejecutar con sus propias manos. Su poder estaba en convertir a otros en extensión de su voluntad. En hacer que personas bajo su influencia cruzaran límites que quizá, sin él, no habrían cruzado nunca. Leno y Rosemary LaBianca fueron asesinados en su casa. De nuevo aparecieron mensajes escritos en las paredes y en otros lugares de la escena. De nuevo se intentaba crear una imagen de caos, rabia social y violencia simbólica. De nuevo el crimen parecía hablar un idioma extraño, diseñado para confundir. Y durante un tiempo, esa confusión funcionó. Porque al principio, las autoridades no conectaron de inmediato los asesinatos de Cielo Drive con los de LaBianca de la forma clara, en que luego serían entendidos. Eran crímenes brutales, cercanos en el tiempo, con elementos parecidos, pero las investigaciones avanzaban entre hipótesis múltiples. Drogas, venganzas personales, conflictos privados, el mundo de Hollywood, la vida de Frykowski, los contactos de las víctimas. Las sospechas se dispersaban como humo. Y mientras tanto, en el Spahn Ranch, la familia seguía existiendo. Esto parece casi imposible de asimilar. Después de 2 noches que dejaron 7 víctimas mortales, los responsables no desaparecieron en otro país ni cambiaron de vida de inmediato. Volvieron al entorno del rancho, a ese universo polvoriento de vehículos, animales, restos de decorados y discursos de Charlie. La vida allí continuó con una mezcla de secreto, paranoia y normalidad torcida. Algunos sabían. Otros quizá intuían. Otros preferían no mirar demasiado. En grupos así, la verdad no siempre se dice completa. Circula en fragmentos, en insinuaciones, en miradas, en frases que sirven para probar lealtades. Manson seguía hablando. Seguía interpretando el mundo. Seguía presentándose como alguien que veía más allá de los demás. Pero el miedo ya no era una idea abstracta. Ya había hechos. Ya había sangre real. Y una vez que un grupo cruza esa frontera, todo cambia. La obediencia se vuelve más profunda, porque quien participó en algo terrible necesita justificarlo para no destruirse por dentro. El líder puede decirles que fue necesario, que fue parte de un plan, que ellos eran elegidos, que los de afuera no comprenden. Y esa explicación, por absurda que parezca desde fuera, puede volverse una jaula psicológica. Para algunos miembros, Manson no era solo un líder. Era una especie de espejo deformante. Les devolvía una versión de sí mismos en la que todo lo que habían hecho tenía sentido. Si dudaban, si sentían culpa, si recordaban el rostro de una víctima, él podía convertir esa duda en debilidad, en traición, en ego.
Les había enseñado que su identidad anterior debía morir. Les había dicho que las normas del viejo mundo no valían. Y ahora, después de los crímenes, ya no podían volver fácilmente a la persona que habían sido antes. Esa es una de las trampas más profundas de las sectas violentas. El crimen ata. No solo por el miedo a la policía, también por el miedo a mirar hacia adentro. La investigación, sin embargo, empezó a encontrar hilos. Uno de esos hilos venía del asesinato de Gary Inman. Bobby Beausoleil fue detenido por ese crimen, y algunos elementos empezaron a conectar el caso con el entorno de Manson. Pero la gran ruptura llegó por otro camino, más humano y menos técnico. Las personas hablan. Presumen. Confiesan a medias. Se contradicen. Buscan aliviarse. Susan Atkins, detenida por otros motivos, terminó hablando con compañeras de celda sobre su participación en los crímenes de Cielo Drive. Aquellas conversaciones llegaron a las autoridades. Y de pronto, la historia que parecía dispersa empezó a tomar forma. Imaginemos por un momento lo que debió significar para los investigadores escuchar que el asesinato de Sharon Tate y los demás no había sido una venganza de narcotraficantes ni un crimen de celebridades, sino parte de una trama dirigida por un hombre que vivía en un rancho con jóvenes seguidores. Un hombre que hablaba de una guerra apocalíptica, de mensajes ocultos en canciones, de provocar el colapso social. La explicación era tan delirante que podía parecer inventada. Pero las piezas empezaban a encajar. Manson y varios miembros de la familia fueron detenidos. Al principio, algunos arrestos estuvieron relacionados con robos de vehículos y otros delitos en zonas como el Rancho Barker, en el desierto. Ese lugar se había convertido en otro refugio del grupo. El desierto tiene un papel extraño en esta parte de la historia. Después de las colinas de Los Ángeles y el rancho de películas viejas, aparece el paisaje seco, amplio, casi lunar, donde la familia esperaba, se escondía y fantaseaba con sobrevivir al fin del mundo. Manson hablaba incluso de un agujero o ciudad subterránea en el desierto, una especie de refugio imaginario donde ellos podrían esperar la destrucción de la sociedad. Una fantasía infantil y peligrosa, contada por un adulto jóvenes que ya habían demostrado hasta dónde podían seguirlo. Cuando el caso empezó a construirse formalmente, una figura se volvió clave: Linda Kasabian. Ella había estado presente durante los crímenes de Tate, pero no participó directamente en los asesinatos según su testimonio. Terminó convirtiéndose en testigo de la acusación. Su relato ayudó a reconstruir movimientos, palabras, órdenes y responsabilidades. Sin su testimonio, el caso contra Manson habría sido mucho más difícil, porque una de las grandes preguntas era precisamente cómo demostrar que alguien que no había ejecutado personalmente todos los asesinatos era el responsable central. Y esta es una parte fundamental de la historia. El sistema judicial tenía que probar algo más complejo que la autoría física. Tenía que demostrar influencia, conspiración, mando. Tenía que mostrar al jurado que Manson no era un simple charlatán rodeado de criminales independientes, sino el motor ideológico y emocional de los crímenes. Que sus seguidores no habían actuado al azar. Que había un plan, una visión, una dirección. Que la palabra de Charlie dentro de la familia tenía peso de mandato. El juicio comenzó en 1970 y se convirtió en un espectáculo nacional. No solo por la fama de Sharon Tate o la brutalidad de los crímenes, sino por el comportamiento de los acusados. Manson hizo de la sala de justicia otro escenario. Se grabó una X en la frente, que luego algunos seguidores también adoptaron. Más tarde esa marca se transformaría en una esvástica en su propia frente. Las mujeres acusadas cantaban, reían, hablaban, imitaban gestos, mostraban una lealtad inquietante. Fuera del tribunal, otros miembros de la familia mantenían presencia, como si el juicio fuera una extensión del culto. La imagen pública de Manson empezó a crecer de una manera peligrosa.
La prensa lo convirtió en rostro del mal contracultural, en símbolo de una década que terminaba de la peor manera. Para muchos estadounidenses, los asesinatos Manson parecían demostrar que el sueño hippie había escondido una pesadilla. Esto, por supuesto, era una simplificación. La contracultura fue un fenómeno enorme, lleno de corrientes distintas, muchas de ellas pacíficas, creativas y políticas. Pero Manson contaminó el imaginario. Tomó el lenguaje del amor, de la libertad y de la revolución espiritual, y lo convirtió en una herramienta de dominación. Por eso el caso golpeó tan fuerte. Porque parecía una traición desde dentro del propio discurso de la época. Durante el juicio, el fiscal Vincent Bugliosi construyó la teoría del Helter-Skelter como explicación del motivo. Según esta teoría, Manson quería iniciar una guerra racial cometiendo crímenes que serían atribuidos a personas negras, provocando una reacción social que aceleraría el colapso. Esta explicación ha sido discutida y matizada con los años. Algunos consideran que el Helter-Skelter fue real como creencia central dentro del grupo. Otros creen que también había motivos más inmediatos, como el resentimiento hacia la industria musical, el deseo de proteger a miembros de la familia implicados en otros crímenes, o la necesidad de reafirmar control. Pero en el tribunal, la teoría permitió ordenar el caos y presentar una narrativa coherente. Manson había creado una visión apocalíptica y había llevado a otros a matar en nombre de ella. Aquí es importante distinguir hechos probados de interpretación. Está probado judicialmente que Manson y varios seguidores fueron condenados por los asesinatos. Está probado que existía un grupo bajo su influencia. Está probado que los crímenes de Tate y LaBianca estuvieron conectados a miembros de la familia. Lo que se ha debatido con más matices es el peso exacto de cada motivación. En historias como esta, el público muchas veces busca una explicación única, una llave que abra todas las puertas. Pero los crímenes humanos rara vez funcionan así. Puede haber una doctrina delirante, un resentimiento personal, un deseo de fama, una necesidad de control y una oportunidad concreta, todo mezclado en la misma noche. Manson, en la sala, jugaba con esa ambigüedad. A veces hablaba como profeta. A veces como víctima del sistema. A veces como payaso oscuro. A veces como amenaza. No parecía querer defenderse de forma normal. Parecía querer dominar el relato. Si el tribunal intentaba reducirlo a acusado, él intentaba elevarse a símbolo. Esa fue una de sus estrategias más persistentes durante toda su vida pública, convertir cualquier límite en escenario. Entrevista, juicio, prisión, cámara, todo podía ser usado para proyectar una imagen. Pero mientras el país miraba a Manson, había familias reales intentando sobrevivir al daño. Esto no debe perderse. La fascinación por el criminal puede devorar a las víctimas si no se tiene cuidado. Sharon Tate no era solo la esposa de Roman Polanski ni una imagen trágica en una portada. Era una persona con proyectos, amistades, miedos, sentido del humor, futuro. Zay Sebrin, Abigail Foulier, Wojciech Frykowski, Steven Parent, Leno LaBianca y Rosemary LaBianca tampoco eran piezas secundarias de una mitología criminal. Eran vidas completas. La historia se recuerda por Manson, pero la pérdida pertenece a ellos y a quienes los amaban. En enero de 1971, Charles Manson, Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten fueron condenados. Las condenas iniciales fueron de muerte, pero en 1972 la Corte Suprema de California invalidó temporalmente la pena capital en el estado, y esas sentencias se convirtieron en cadena perpetua. Manson pasaría el resto de su vida en prisión. Murió en 2017. Nunca recuperó la libertad. Pero en el momento del juicio, esa prisión futura todavía no había cerrado del todo el relato. La familia Manson no desapareció como si el veredicto hubiera apagado un interruptor.
Algunos seguidores siguieron defendiendo a Manson. Otros se separaron con el tiempo. Algunos expresaron arrepentimiento años después. Otros quedaron atrapados durante décadas en las consecuencias de haber entregado su voluntad a un hombre que les prometió libertad y los condujo a una de las historias criminales más conocidas del siglo XX. Y aún antes de que todo eso se asentara, antes de que los documentales, libros, entrevistas y películas convirtieran el caso en una especie de mito oscuro americano, quedaba una pregunta flotando sobre el juicio y sobre el país entero. ¿Cómo pudo un hombre sin poder formal, sin riqueza, sin cargo, sin institución, reunir a personas a su alrededor y llevarlas hasta ese punto? ¿Qué parte fue carisma? ¿Qué parte fue miedo? ¿Qué parte fue abandono? ¿Qué parte fue una época demasiado abierta a falsos profetas? ¿Y qué parte fue simplemente la vieja necesidad humana de pertenecer a algo, incluso cuando ese algo empieza a pedirte que dejes de ser tú mismo? La respuesta más incómoda es que Manson no creó de la nada a personas violentas. Creó un espacio donde la violencia dejó de parecer imposible. Y esa diferencia importa. Porque cuando se mira a la familia Manson desde lejos, con las fotografías policiales ya famosas, con los nombres repetidos en documentales, con los gestos extraños del juicio, es fácil pensar que todos estaban condenados desde el principio a terminar allí. Pero la historia real es más lenta y más perturbadora. Muchos llegaron buscando amor, aventura, música, libertad, una salida. Lo que encontraron fue un hombre que sabía convertir cada herida en una puerta de entrada. Manson no necesitaba presentarse como un dictador. Eso habría asustado demasiado pronto. Se presentaba como alguien que no juzgaba. Como alguien que te aceptaba sucio, perdido, drogado, confundido, sin dinero, sin rumbo. Para una chica que se sentía rechazada por su familia, eso podía parecer salvación. Para un joven que venía de una vida sin dirección, podía parecer propósito. Y una vez dentro, el grupo hacía el resto. Si todos alrededor decían que Charlie veía más que los demás, empezabas a preguntarte si era verdad. Si todos se reían de lo que antes te daba miedo, empezabas a sentirte débil por tener miedo. Si todos repetían las mismas ideas, el silencio propio se iba llenando con palabras ajenas. Esta es una de las claves de la manipulación. No siempre empieza quitándote algo. A veces empieza dándote demasiado. EDC. Contacto físico. Pertenencia. Un nombre nuevo. Una misión. Una historia en la que tú ya no eres una persona perdida, sino alguien elegido para ver lo que el resto del mundo no entiende. Y cuando esa identidad nueva se vuelve más importante que tu pasado, el líder ya no tiene que encadenarte. Basta con amenazar con expulsarte de ese pequeño universo donde por fin creíste tener valor. En el caso de la familia Manson, esa pertenencia se mezcló con drogas, sexo, aislamiento, privación, discursos repetidos y una confusión constante entre amor y obediencia. Manson hablaba de matar el ego, pero lo que realmente mataba era la autonomía de los demás. Les decía que no debían aferrarse a sus identidades anteriores, pero él reforzaba la suya a cada instante. Les decía que todo era libre, pero decidía. Les decía que el miedo era una ilusión, pero usaba el miedo como herramienta. Les decía que el mundo exterior estaba podrido, pero necesitaba que ese mundo lo reconociera, lo admirara y lo convirtiera en estrella. Hay una contradicción en Manson que ayuda a entenderlo. Predicaba contra el sistema, pero deseaba entrar por la puerta grande de la fama. Despreciaba a los ricos, pero quería moverse entre ellos. Hablaba de abandonar el ego, pero su ego era el centro del rancho. Decía que el futuro pertenecía a su familia, pero ese futuro dependía siempre de que él siguiera siendo el sol alrededor del cual giraban todos. Y cuando ese sol no fue reconocido por la industria musical, cuando productores y contactos no le dieron el lugar que él creía merecer,
La herida narcisista se convirtió en combustible. Por eso los asesinatos no pueden separarse de ese fracaso. La teoría del Tereskelter fue una parte esencial del relato judicial y del mundo mental del grupo, pero también había una rabia personal muy concreta. Manson había rozado la escena musical de Los Ángeles. Había estado cerca de famosos. Había sentido que podía saltar de los márgenes al centro. Y luego se encontró otra vez con una puerta cerrada. Para alguien con su historia, una puerta cerrada no era solo rechazo profesional. Era humillación. Era el mundo diciéndole otra vez que no era nadie. Y Manson no quería volver a ser nadie. En ese sentido, Cielo Drive tenía una carga simbólica. No porque Sharon Tate o sus amigos hubieran hecho algo contra él, sino porque la casa pertenecía a ese mapa emocional de rechazo y deseo. Allí había vivido Terry Melcher. Allí Manson había buscado una oportunidad. Allí, en su mente, se cruzaban Hollywood, música, dinero, fama y desprecio. El hecho de que los residentes hubieran cambiado no borró esa carga. Para Manson, las personas concretas parecían importar menos que el escenario. Y ese es uno de los rasgos más fríos de la historia. Las víctimas fueron transformadas en símbolos dentro de una fantasía que no les pertenecía. Después de las condenas, el relato público intentó ordenar todo con nombres, fechas y sentencias. Pero incluso con el juicio terminado, quedaba algo abierto. Porque los tribunales pueden establecer responsabilidad penal, pero no siempre pueden explicar por completo la atracción que un líder destructivo ejerce sobre sus seguidores. El jurado vio pruebas, escuchó testimonios, observó comportamientos. La sociedad vio un monstruo. Pero detrás del monstruo había una pregunta más difícil. ¿Por qué tantas personas jóvenes, algunas sin historial de violencia extrema antes de entrar en ese círculo, terminaron obedeciendo una visión tan brutal? La respuesta no está en una sola causa. No fue solo la droga. No fue solo la época. No fue solo Manson. No fue solo la vulnerabilidad de sus seguidores. Fue la combinación. Un hombre manipulador en un momento cultural abierto a experimentos radicales. Jóvenes heridos en busca de familia. Una comunidad aislada donde las normas se invertían. Un lenguaje espiritual usado para romper límites morales. Un líder que alternaba afecto y terror. Un entorno donde decir no se volvía cada vez más difícil. Y luego estaba el efecto del grupo. Una persona sola puede dudar. Un grupo entero puede aplastar la duda. Si uno mira alrededor y todos parecen aceptar lo inaceptable, la mente empieza a buscar razones para no quedarse fuera. Esto no significa que no haya responsabilidad individual. La hay. Cada participante que cometió actos violentos tomó decisiones, cruzó líneas, dañó vidas. Pero entender la presión del grupo no elimina la culpa. La vuelve más comprensible, y quizá por eso, más aterradora. Porque muestra que el horror no siempre aparece con una máscara. A veces aparece como comunidad. Durante años, Manson siguió siendo entrevistado en prisión. Y cada entrevista parecía confirmar una cosa. No había una confesión limpia, no había una explicación humilde, no había un arrepentimiento claro que devolviera humanidad a las víctimas. Había actuación. Gestos. Frases crípticas. Cambios de tono. Momentos de aparente lucidez mezclados con teatro y provocación. Manson sabía que la cámara era otra forma de poder. Si ya no podía dirigir un rancho, podía intentar dirigir la conversación. Si ya no podía ordenar a seguidores libres, podía influir en su propia leyenda. La cultura popular hizo el resto. Su rostro se multiplicó. Sus palabras circularon. Sus canciones fueron escuchadas con una curiosidad incómoda.
Su nombre se volvió una referencia inmediata al mal, a las sectas, al final oscuro de los años 60. Y aquí aparece otro problema moral. El criminal puede seguir recibiendo atención mucho después de que las víctimas hayan sido reducidas a fotografías. Manson se benefició de esa fascinación. Incluso encerrado, incluso condenado, incluso envejecido, seguía ocupando espacio. La pregunta es cuánto de esa atención era necesario para entender la historia y cuánto era simplemente morbo, disfrazado de análisis. Porque la historia de la familia Manson no es solo la historia de Charles Manson. Es también la historia de quienes lo siguieron. Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten, Tex Watson y otros nombres quedaron asociados para siempre a esa comunidad destructiva. Algunos, con los años, expresaron arrepentimiento. Otros intentaron explicar cómo habían caído bajo su influencia. Las audiencias de libertad condicional, las cartas, las entrevistas y los informes psicológicos fueron construyendo una segunda etapa del caso, menos espectacular que los asesinatos y el juicio, pero igual de importante para entender sus consecuencias. La pregunta ya no era solo qué hicieron. Era quiénes eran décadas después de haberlo hecho. Y esa pregunta abre un terreno incómodo. ¿Puede una persona que participó en crímenes atroces cambiar profundamente? ¿Puede el arrepentimiento llegar tarde y aún así ser real? ¿Qué se le debe a la sociedad? ¿Qué se le debe a las víctimas? ¿Qué se le debe a la idea de rehabilitación? En casos como este, no hay respuesta sencilla. Para las familias de las víctimas, el paso del tiempo no borra la ausencia. Para los condenados, el tiempo puede traer conciencia, culpa o transformación. Para el público, todo se vuelve debate. Pero en el centro sigue estando lo mismo. Hay personas que no volvieron a casa. Y ninguna evolución posterior puede deshacer eso. Manson, por su parte, pareció permanecer aferrado a su propio personaje hasta el final. En prisión envejeció, enfermó y murió en noviembre de 2017, a los 83 años. Su muerte cerró una vida, pero no cerró la conversación. Porque el caso Manson nunca fue solo un expediente criminal. Fue una herida cultural. Tocó miedos profundos de Estados Unidos. El miedo a los jóvenes fuera de control. El miedo a las drogas. El miedo a la violencia entrando en espacios privilegiados. El miedo a que las ideas de libertad pudieran ser secuestradas por alguien sin escrúpulos. El miedo a que el mal no viniera de un extraño claramente reconocible, sino de alguien que hablaba de amor. Y quizá esa es la parte que todavía incomoda. Manson no convenció a sus seguidores presentándoles el horror como horror. Lo disfrazó de revelación. Les dijo que lo viejo debía morir para que algo nuevo naciera. Les dijo que ellos estaban por encima de las normas comunes. Les dijo que la violencia podía tener sentido si servía a una visión superior. Ese mecanismo no pertenece solo a los años 60 ni a un rancho polvoriento de California. Es un mecanismo que puede aparecer en muchos lugares, con otros nombres, otras ideologías, otros discursos. Cuando alguien promete pertenencia absoluta a cambio de obediencia absoluta, la semilla ya está plantada. Por eso, si miramos la historia desde el principio, la imagen cambia. No vemos solo a un hombre malvado dando órdenes. Vemos un proceso de captura. Vemos cómo se selecciona a personas vulnerables. Cómo se las separa de su pasado. Cómo se les ofrece una identidad nueva. Cómo se normaliza lo extraño. Cómo se ridiculiza la duda. Cómo se convierte la obediencia en prueba de amor. Cómo se transforma el lenguaje hasta que palabras bonitas sirven para justificar actos horribles. Y cuando todo eso ya está en marcha, el crimen final no cae del cielo. Es el resultado de una pendiente. Esto no hace menos culpables a quienes participaron. Hace más visible el camino.
En los años posteriores, muchos intentaron convertir a Manson en una especie de genio oscuro. Esa idea es peligrosa. Manson no fue un gran pensador. No fue un filósofo. No fue un revolucionario. Fue un manipulador con intuición para detectar carencias ajenas. Tomó ideas sueltas de aquí y de allá, las mezcló con resentimiento y paranoia, y las presentó como verdad a personas que necesitaban una verdad. Su poder no estaba en la profundidad de sus ideas, sino en la intensidad con que las imponía. Y en la disposición de otros a entregarle la autoridad sobre sus propias conciencias. También se ha dicho que Manson hipnotizaba a la gente, como si tuviera un poder casi sobrenatural. Esa explicación puede sonar atractiva, pero quizá es demasiado cómoda. Porque si lo convertimos en una especie de demonio excepcional, nos alejamos de las dinámicas reales que permitieron su influencia. La manipulación no necesita magia. Necesita tiempo, aislamiento, necesidad emocional, repetición, carisma, castigo y recompensa. Necesita crear un nosotros contra ellos. Necesita hacer que la persona tema más perder el grupo que perderse a sí misma. En el Spahn Ranch, esa estructura estaba presente. Había un nosotros. La familia. Había un ellos. La sociedad, los padres, los ricos, los negros según la visión racista y delirante de Manson, la policía, la industria musical, cualquiera que no aceptara su mundo. Había una misión. Sobrevivir al caos, provocar el cambio, obedecer la visión de Charlie. Había rituales cotidianos. Canciones, sexo, viajes, trabajos, robos, discursos. Había dependencia material. Comida, refugio, transporte. Había dependencia emocional. Amor, aprobación, pertenencia. Y había un líder que podía retirar todo eso con una mirada. Cuando una persona vive dentro de ese sistema, la realidad se estrecha. Las opciones parecen desaparecer. El mundo exterior se vuelve amenaza. Las noticias se interpretan según la doctrina del grupo. Los recuerdos de la vida anterior se vuelven sospechosos. Y el líder aparece como la única brújula. Desde fuera, alguien puede preguntar por qué no se fueron. Desde dentro, irse puede sentirse como morir. O como traicionar a la única familia que crees tener. O como admitir que todo lo que has hecho, todo lo que has entregado y todo lo que has perdido no tenía sentido. Esa es otra razón por la que los crímenes atan tanto. Después de los asesinatos, algunos miembros de la familia ya no estaban unidos solo por amor o ideología. Estaban unidos por secretos. Por culpa. Por miedo a ser descubiertos. Por la necesidad de creer que aquello había tenido algún significado. Si aceptaban que Manson los había usado, entonces debían enfrentar algo devastador. Que habían destruido vidas reales por una mentira. Y para muchas mentes, esa verdad puede ser tan insoportable que prefieren abrazar todavía más fuerte la mentira. El juicio rompió parte de ese hechizo, pero no de inmediato. Las imágenes de las acusadas riendo, cantando o repitiendo gestos de Manson mostraban hasta qué punto la identidad del grupo seguía viva dentro del tribunal. Era como si intentaran demostrar que la justicia no podía tocarlas. Como si su desprecio por el proceso fuera otra forma de lealtad. Pero ese espectáculo también tuvo un efecto contrario. Mostró al público que no se trataba solo de asesinatos aislados. Había una estructura psicológica detrás. Una devoción que no se deshacía ni siquiera frente a la posibilidad de morir en la cámara de gas, que era la pena inicialmente impuesta antes del cambio legal en California. Con el paso de los años, esa devoción empezó a fracturarse en algunos. La prisión separa, desgasta, obliga a convivir con el tiempo. Las grandes profecías no se cumplen. Las canciones dejan de sonar como mensajes cósmicos. El líder envejece.
El mundo sigue girando sin la guerra final prometida. Y entonces puede aparecer la grieta. Primero una duda. Luego vergüenza. Luego una memoria que ya no puede ser reinterpretada. Para algunas personas del grupo, ese proceso tardó años. Para otras, la pregunta sobre la sinceridad de su cambio siguió abierta ante autoridades, víctimas y sociedad. Pero el caso Manson no se agotó en quienes estuvieron allí. También dejó una marca en la forma en que se investigan y se narran las sectas. Antes de que el público general manejara con soltura conceptos como control coercitivo o manipulación psicológica, la familia Manson ya mostraba elementos de ese fenómeno. Un líder carismático. Aislamiento progresivo. Dependencia emocional. Explotación sexual y económica. Ideología apocalíptica. Presión grupal. Deshumanización de los externos. Uso de la violencia como prueba de compromiso. Todo estaba allí, no en un manual, sino en una historia real que costó vidas. Y aún así, hay que tener cuidado con usar la palabra secta como si explicara todo automáticamente. Decir que fue una secta no basta. Hay que mirar cómo funcionaba. Hay que mirar la vida diaria. La falta de sueño. El consumo de sustancias. Las horas de discurso. La sexualidad controlada por el líder. La pérdida de vínculos familiares. El traslado de un lugar a otro. La precariedad. El miedo a la policía. El deseo de agradar a Charlie. La competencia por estar más cerca de él. La forma en que algunas mujeres eran usadas para atraer hombres, conseguir recursos o sostener el rancho. Todo eso no es decorado. Es la maquinaria. Dentro de esa maquinaria, Manson también explotó los roles de género de una manera brutal. Muchas de sus seguidoras eran mujeres jóvenes que habían sido educadas en un mundo que seguía pidiéndoles aprobación, belleza, entrega, servicio. Él tomó ese deseo de ser amadas y lo transformó en obediencia. Les decía que eran libres mientras las usaba. Les decía que no pertenecían a nadie mientras las hacía pertenecerle a él. Les decía que el sexo no debía tener culpa mientras decidía cómo y con quién. Esa contradicción fue parte del control. La supuesta liberación se volvió una prisión con lenguaje hippie. Y no solo ellas. Los hombres del grupo también tenían que demostrar dureza, lealtad, disposición a la violencia. Tex Watson, por ejemplo, pasó de ser un joven de Texas con una vida aparentemente convencional a convertirse en una figura central de Las noches de Tate y la Bianca. Su transformación muestra otro ángulo del caso. No todos los seguidores encajaban en la imagen de jóvenes completamente abandonados desde el principio. Algunos venían de entornos más reconocibles, más comunes. Eso vuelve todo menos cómodo. Porque obliga a aceptar que la vulnerabilidad puede adoptar formas distintas. No siempre se ve como miseria absoluta. A veces se ve como vacío, búsqueda, confusión, deseo de romper con la vida anterior. El verano de 1969 se convirtió, después del caso, en un símbolo del fin de una inocencia. Pero quizá esa inocencia nunca existió de la forma en que se recuerda. Estados Unidos ya estaba atravesado por violencia política, racismo, guerra, asesinatos de líderes, represión, desigualdad y miedo. Lo que hicieron Manson y su familia fue condensar muchas ansiedades en una sola historia terrible. La violencia llegó a una casa de Hollywood, y el país miró porque vio allí una metáfora. La belleza destruida. La juventud corrompida. La libertad convertida en pesadilla. La fama incapaz de proteger. El hogar invadido. Por eso el caso fue tan explotado por la prensa. Tenía todos los elementos que atraen atención. Víctimas famosas o vinculadas a la élite cultural. Un líder extraño.
jóvenes mujeres acusadas de actos impensables. Mensajes escritos en escenas del crimen. Música popular interpretada como profecía. Juicio teatral. Sexo, drogas, Hollywood, muerte y apocalipsis. Era imposible que los medios no lo convirtieran en un fenómeno. Pero esa misma espectacularidad hizo que muchas veces se contara como leyenda antes que como historia humana. Y cuando una historia se vuelve leyenda, los detalles reales empiezan a deformarse. Manson se vuelve más poderoso de lo que fue. Las víctimas se vuelven imágenes congeladas. Los seguidores se vuelven caricaturas. El contexto se simplifica. La sociedad busca una moraleja rápida. Que los hippies eran peligrosos. Que las drogas destruyen. Que Hollywood atrae el mal. Que las sectas solo captan a gente débil. Pero ninguna de esas frases alcanza. La realidad fue más compleja, más lenta y más incómoda. La realidad es que Manson aprovechó una época de puertas abiertas. Y las puertas abiertas son necesarias para la libertad, pero también pueden ser usadas por quienes saben entrar fingiendo traer luz. La contracultura quería romper con viejas estructuras opresivas. Manson rompió estructuras personales para sustituirlas por su propio dominio. La juventud buscaba nuevas familias. Él ofreció una familia que devoraba. Muchos hablaban de paz. Él usó ese idioma hasta que dejó de significar nada. Ese es el veneno más profundo del caso. La apropiación de palabras hermosas para fines destructivos. Mientras tanto, las familias de las víctimas tuvieron que vivir con una carga añadida. No solo perdieron a sus seres queridos. Tuvieron que ver cómo el nombre de Manson eclipsaba todo. Tuvieron que escuchar teorías, reconstrucciones, debates sobre la mente del asesino, fascinación por su mirada, por sus canciones, por su capacidad de controlar. Tuvieron que soportar que una tragedia íntima se convirtiera en producto cultural. Y aunque contar estos casos puede tener valor, porque enseña, advierte y preserva memoria, siempre existe el riesgo de convertir el dolor ajeno en entretenimiento vacío. Por eso la forma de contar importa. No se trata de borrar a Manson de la historia, porque sería imposible entender el caso sin él. Pero sí se trata de no regalarle la grandeza que buscó. No fue un profeta. No fue un genio. No fue un símbolo profundo de sabiduría oscura. Fue un hombre destructivo que encontró seguidores vulnerables, los manipuló y participó en una cadena de decisiones que terminó con personas inocentes asesinadas. El misterio no está en si era sobrenaturalmente poderoso. El misterio está en lo humanos que fueron los mecanismos que usó. Y esa humanidad del mecanismo es lo que más inquieta. Porque todos entendemos, en algún nivel, el deseo de pertenecer. Todos entendemos el deseo de ser vistos. Todos entendemos la tentación de creer que alguien tiene respuestas cuando nos sentimos perdidos. Todos entendemos la seducción de un grupo que nos dice que somos especiales y que el resto del mundo está equivocado. La mayoría nunca cruzará ciertas líneas, por supuesto. La mayoría conservará límites, empatía, vínculos, realidad. Pero la historia de la familia Manson muestra que ocurre cuando esos límites son erosionados sistemáticamente, por alguien que no busca amar, sino poseer. En el centro de todo queda una escena que no pertenece a una noche concreta. Un círculo de jóvenes escuchando a Manson hablar. Tal vez en el rancho, tal vez bajo el calor, tal vez con guitarras cerca, con polvo en la ropa y la sensación de que el mundo exterior ya no cuenta. Él habla y todos miran. Algunos creen. Otros dudan, pero no lo dicen. Alguien ríe cuando no debería. Alguien siente miedo y lo confunde con revelación. Alguien piensa en irse y luego mira alrededor, ve a los demás entregados, y se queda. Así se construye una tragedia antes de que el crimen ocurra. No en el golpe final,
sino en cada momento en que una persona entrega una parte de su criterio y recibe a cambio una dosis de pertenencia. Y mientras esa escena se repite en la memoria, la historia avanza hacia sus consecuencias más largas. Esas que no terminaron con las condenas ni con la muerte de Manson, porque todavía quedaban las víctimas, las familias, los supervivientes indirectos, los miembros que intentarían explicar lo inexplicable y una cultura entera intentando decidir qué hacer con él. Nombre de un hombre que quiso ser famoso y terminó siéndolo por las razones más oscuras posibles. Y esa fama, que Manson había deseado desde joven con una mezcla de hambre, rabia y fantasía, llegó por fin, pero llegó como una maldición que ya no podía controlar. No llegó en forma de discos vendidos, ni de aplausos, ni de salas llenas escuchando sus canciones. Llegó en portadas con su rostro desencajado, en titulares que lo presentaban como el rostro de una pesadilla americana, en entrevistas desde prisión donde cada gesto suyo era estudiado como si contuviera una clave. El hombre que quiso entrar en la cultura por la música terminó entrando por el crimen. Y quizá esa fue una de las últimas ironías crueles de su vida. Consiguió ser recordado, pero no como artista, sino como advertencia. Durante décadas, la prisión se convirtió en el nuevo escenario de Manson. Allí envejeció, allí concedió entrevistas, allí siguió jugando con frases confusas, con silencios largos, con cambios bruscos de voz, con esa manera de mirar que muchos interpretaban como profundidad y que otros veían simplemente como manipulación teatral. Cada vez que una cámara se acercaba, Manson parecía entender que todavía tenía público. Ya no tenía el rancho. Ya no tenía las noches de discursos frente a jóvenes perdidos. Ya no podía caminar por Los Ángeles buscando productores. Pero podía seguir alimentando su personaje. Podía seguir haciendo que otros hablaran de él. Y esa es una parte muy incómoda de la historia, porque el castigo legal no siempre elimina el poder simbólico de alguien. A veces lo transforma. Manson pasó de líder de un grupo pequeño y aislado a icono criminal global. Su cara apareció en camisetas, canciones, libros, películas, documentales, debates y obsesiones privadas. Personas que nunca habían leído los expedientes repetían su nombre. Personas que no podían nombrar a todas las víctimas sabían reconocer su frente marcada. Esa desproporción dice algo sobre la forma en que consumimos el horror. Nos atrae el depredador porque parece contener una explicación. Pero muchas veces mirar demasiado al depredador nos aleja de quienes realmente deberían ocupar el centro. Las víctimas quedaron fijadas en un verano que no eligieron. Sharon Tate siguió siendo recordada eternamente joven, embarazada, en la puerta de una vida que nunca pudo continuar. Jay Sebring quedó reducido muchas veces a su relación con Sharon, aunque tenía su propia trayectoria y su propio mundo. Abigail Fowler fue recordada como heredera, como si su apellido explicara su vida entera. Wojciech Frykowski quedó atrapado en versiones que a veces lo trataron más como personaje secundario que como ser humano. Stephen Parent fue durante mucho tiempo el nombre menos mencionado, el joven que estaba en el lugar equivocado sin formar parte de ninguna trama. Leno y Rosemary LaBianca, asesinados la noche siguiente, a veces quedaron en segundo plano frente al impacto mediático de Cielo Drive. Pero la pérdida no se mide por fama. Para cada familia, el mundo se rompió del todo. Y luego estuvieron los que tuvieron que seguir viviendo con una ausencia convertida en espectáculo. Padres, hermanos, amigos, parejas, personas que recibían llamadas, leían periódicos, escuchaban teorías, veían el rostro de Manson repetido hasta el cansancio. A ellos no les tocó solo el duelo. Les tocó el duelo público. Les tocó ver cómo la tragedia se convertía en tema de conversación, en material de venta, en mito cultural. En cada aniversario, en cada nuevo documental, en cada nueva película, el pasado volvía a abrirse. El público podía entrar y salir de la historia cuando quisiera. Ellos no. Manson, en cambio,
Nunca ofreció una forma clara de arrepentimiento que pudiera aliviar algo. Pareció más interesado en preservar su enigma que en asumir su responsabilidad de forma limpia. Y quizá por eso su figura siguió siendo tan perturbadora. Porque no había en él una caída moral visible, no había una escena final de reconocimiento humano, no había una confesión que cerrara el círculo. Había ruido, provocación, fragmentos. Un hombre que parecía preferir ser visto como misterio antes que ser visto como culpable. Murió en noviembre de 2017, a los 83 años. Para algunos, su muerte fue el cierre tardío de una historia. Para otros, no cerró nada. Porque las víctimas llevaban décadas muertas. Porque las familias habían envejecido cargando una ausencia. Porque los libros, las películas y las conversaciones seguirían. Porque una cultura no abandona fácilmente a sus monstruos más famosos. Los recicla, los reinterpreta, los usa para hablar de sus propios miedos. Pero reducir el caso a miedos sería quedarse corto. También deja una advertencia sobre la responsabilidad. La responsabilidad de mirar señales. La responsabilidad de no romantizar líderes que exigen obediencia absoluta. La responsabilidad de diferenciar libertad de abandono. La responsabilidad de escuchar a quienes salen de grupos destructivos y cuentan que al principio no parecía una cárcel, parecía una respuesta. Parecía una familia. Parecía un lugar donde por fin respirar. Eso fue lo que hizo tan peligroso Manson. No ofrecía el mal con su verdadero rostro. Ofrecía pertenencia. Y la pertenencia es una de las necesidades más poderosas del ser humano. Una persona puede soportar pobreza, confusión, fracaso y soledad durante un tiempo. Pero si alguien aparece y le dice que todo ese dolor tenía un sentido, que el mundo exterior nunca la entendió, que ahora pertenece a un grupo elegido, que solo debe soltar su antigua vida y confiar, la promesa puede ser devastadora. Sobre todo cuando viene acompañada de afecto físico, atención constante, drogas, música, intimidad y la sensación de que cada límite roto es una prueba de valentía. La historia de la familia Manson muestra que el control no siempre se siente como control desde dentro. A veces se siente como liberación. Cuando te dicen que ya no tienes que obedecer a tus padres, puede sonar a libertad. Cuando te dicen que la sociedad está podrida, puede sonar a lucidez. Cuando te dicen que tus miedos son cadenas, puede sonar a crecimiento. Pero si al final todas esas frases conducen a obedecer a una sola persona, entonces la libertad era una máscara. Si abandonar el ego significa entregar tu criterio al líder, entonces no has despertado. Te han dormido de otra manera. Ese es el núcleo oscuro del caso. Manson tomó palabras amplias y hermosas y las redujo a herramientas. Amor significaba sumisión. Familia significaba dependencia. Libertad significaba obedecerlo a él y romper con todo lo demás. Revelación significaba aceptar sus delirios. Lealtad significaba cruzar límites morales. Y cuando las palabras se corrompen así, la realidad se vuelve peligrosa, porque las personas ya no discuten los hechos, discuten dentro del idioma del líder. Por eso, cuando se estudia el caso, no basta con preguntar qué ocurrió en agosto de 1969. Hay que preguntar qué ocurrió antes en las conversaciones, en los viajes, en el rancho, en las noches de música, en las pequeñas humillaciones, en los momentos de recompensa, en las miradas de aprobación, en las pruebas de entrega. Los asesinatos fueron el punto más visible, el incendio final. Pero el combustible se acumuló durante mucho tiempo. Cada vínculo roto con el exterior. Cada idea delirante aceptada. Cada acto pequeño de obediencia. Cada silencio cuando algo no parecía bien. En la familia Manson, irse no era simplemente hacer una maleta. Era enfrentar miedo, culpa, dependencia y la posibilidad de que el mundo exterior ya no te aceptara.
Era reconocer que quizá había sido usado. Era volver a una vida anterior que algunos habían destruido voluntariamente. Era cargar con recuerdos. Para quienes participaron en crímenes, era además enfrentar responsabilidad penal y moral. Por eso algunos se quedaron más allá de lo comprensible. No porque el grupo fuera seguro, sino porque la salida psicológica parecía cada vez más estrecha. Y aún así, hubo grietas. Linda Kasabian terminó testificando. Otros miembros se distanciaron con el tiempo. La justicia logró construir un caso. El relato interno de Manson no pudo imponerse para siempre. Sus profecías no se cumplieron. La guerra apocalíptica que decía esperar no llegó como él la imaginaba. La revolución que prometía no convirtió a la familia en gobernantes de un nuevo mundo. Al final, lo que quedó no fue una visión cumplida, sino una cadena de vidas destruidas y décadas de presión. Esa es otra forma de desmontar el mito. Las fantasías grandiosas de Manson terminaron en celdas, audiencias, enfermedad, envejecimiento y muerte. No hubo reino oculto en el desierto. No hubo destino superior. Hubo daño. Pero el daño sí fue real. Y por eso la historia sigue contándose. Se cuenta para entender cómo un líder puede apropiarse de una época. Se cuenta para recordar que la vulnerabilidad no debe ser despreciada, porque quienes se sienten solos son más fáciles de capturar por alguien que ofrece respuestas absolutas. Se cuenta para señalar que el carisma no es virtud, que una persona intensa no es necesariamente profunda, que quien habla mucho de amor puede estar buscando poder, que quien exige cortar todos los vínculos anteriores no está liberando, está aislando, que quien convierte la duda en traición está construyendo una prisión. También se cuenta para devolver humanidad a quienes la perdieron en el relato público. Sharon Tate no debe ser recordada solo por la forma en que murió, sino por la vida que tenía delante. Zay Severin, Abigail Fouiller, Wojciech Frykowski, Steven Parent, Leno LaBianca y Rosemary LaBianca no fueron símbolos en una guerra imaginaria. Fueron personas. Y quizá una forma mínima de respeto es repetir sus nombres sin convertirlos en decoración del mito de Manson. Decir que estaban allí, que existieron, que sus vidas eran más grandes que la noche en que fueron arrebatadas. Cuando una historia criminal se vuelve tan famosa, corre el riesgo de perder su proporción moral. El asesino se vuelve personaje. El grupo se vuelve estética. El caso se vuelve marca. Pero debajo de todo eso hay algo simple y brutal. Un hombre manipuló a otros. Un grupo eligió obedecer. Personas inocentes murieron. Familias quedaron rotas. Una época se miró al espejo y vio una sombra que no quería reconocer. Todo lo demás son capas. Al final, Charles Manson no fue el demonio absoluto que a veces se vendió ni el genio oscuro que algunos quisieron imaginar. Fue algo quizá más útil de entender y por eso más inquietante. Fue un depredador humano, con carencias, rabia, intuición manipuladora y una necesidad inmensa de ser visto. No inventó la soledad de sus seguidores, pero la explotó. No inventó la violencia de la sociedad, pero la canalizó hacia su propio teatro. No inventó el deseo de libertad de los años 60, pero lo parasitó. No inventó el miedo, pero lo usó como lenguaje. Y la familia Manson no fue solo un grupo de monstruos nacidos para matar. Fue una comunidad torcida que se fue cerrando sobre sí misma hasta que lo impensable pareció aceptable. Eso no reduce la responsabilidad. La vuelve más seria. Porque si los convertimos en criaturas totalmente ajenas a lo humano, no aprendemos nada. Si entendemos que fueron personas atrapadas, seducidas, convencidas y también responsables de sus actos, entonces el caso deja de ser solo una historia de horror y se convierte en una advertencia sobre cómo se pierde la conciencia paso a paso. Quizá por eso el inicio de esta historia importa tanto.
No empieza en Cielo Drive. No empieza con los periódicos ni con el juicio. Empieza antes, con un niño convertido en expediente, con un joven aprendiendo a sobrevivir manipulando, con cárceles que lo endurecieron, con una sociedad convulsa, con jóvenes buscando amor, con una guitarra, con discursos bajo el sol, con puertas que se abrieron sin preguntar demasiado quién estaba entrando. Empieza con cosas pequeñas, humanas, reconocibles. Y termina en algo que parece imposible de mirar de frente. Esa es la verdadera inquietud. Que el horror final no apareció de golpe. Se construyó. Se alimentó. Se permitió crecer en los márgenes, entre señales ignoradas y palabras bonitas. Y cuando por fin llegó a las casas de Sharon Tate y de Leno y Rosemary LaBianca, ya venía cargado de años de resentimiento, delirio y obediencia. Hoy, mirar el caso con distancia no debería servir para alimentar la leyenda de Manson, sino para desmontarla. Para quitarle el aura. Para verlo sin fascinación. Un hombre que quiso ser centro del mundo y dejó ruina alrededor. Un líder que prometió libertad y produjo cárceles, reales y mentales. Una figura que habló de amor mientras destruía vidas que no le pertenecían. Si queda alguna lección, quizás sea esa. Desconfiar de quien exige devoción total. Desconfiar de quien convierte el aislamiento en virtud. Desconfiar de quien dice tener todas las respuestas y necesita que los demás dejen de hacerse preguntas. Porque ninguna familia verdadera pide que entregues tu conciencia para pertenecer. Ningún amor verdadero exige que dejes de ver la humanidad de otros. Ninguna libertad real nace de obedecer ciegamente a una voz que se coloca por encima de todo. Charles Manson murió encerrado, pero la advertencia que deja no está encerrada con él. Sigue viva cada vez que alguien carismático convierte heridas ajenas en poder propio. Sigue viva cada vez que una comunidad promete salvarte a cambio de aislarte. Sigue viva cada vez que el lenguaje del amor se usa para dominar. Por eso esta historia no debe recordarse como la leyenda de un monstruo fascinante, sino como la memoria de víctimas reales y como una señal de alarma sobre la fragilidad humana cuando la necesidad de pertenecer cae en manos de alguien dispuesto a explotarla. Y al final, después de retirar el ruido de la fama, las portadas, los juicios y la mitología, queda una imagen mucho más sencilla y mucho más triste. Quedan personas que querían vivir. Quedan familias que tuvieron que aprender a respirar alrededor de una ausencia. Queda una generación que vio como una promesa de libertad podía ser torcida hasta convertirse en pesadilla. Y queda la obligación de contar la historia sin regalarle gloria al culpable, mirando de frente lo que ocurrió, pero recordando siempre que el centro no es Charles Manson. El centro son las vidas que su mentira ayudó a destruir.